Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un cántico nuevo. Yo le alabaré. Señor, cantaré un cántico nuevo. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Evangélica Cristo Vive. Sed todos muy bienvenidos. Hoy hemos venido delante de nuestro Dios para darle la gloria, la honra y la alabanza que solo Él merece. Venimos como familia de familias, como pueblo suyo confiado y amante de un Dios bueno. Como decía Pablo, despojémonos del peso que nos asedia y concentrémonos en lo que vamos a hacer, en lo que le vamos a decir en esta mañana. Vamos a tener una breve oración. Señor Jesús y Padre amado, te damos gracias porque tú nos has traído hoy hasta aquí. Te damos gracias porque podemos congregarnos unidos para contemplar tu trono, Señor, para decirte lo que hay en nuestro corazón, para darte gloria y honra, Señor. Queremos que todo lo que hagamos y lo que pensemos en esta mañana sea una ofrenda agradable a ti. Pedimos tu cuidado y tu protección para todos los que están con nosotros hoy, Señor, aquí en el templo, viéndonos desde sus casas, Señor, que tú cuidas y protejas a cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo. Amén. Con este sentir queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan hoy, sea por primera vez o sea porque hacía un tiempo que no se congregaban con nosotros. Queremos darles una bienvenida muy cálida. La situación sanitaria en la que vivimos hoy nos impide hacerlo como solemos y como nos gusta. Entonces no podemos pasaros un micrófono para que nos contéis quiénes sois, cómo el Señor os ha traído hasta aquí, pero sí que me gustaría daros una bienvenida cálida. Así que cuando acabe el culto estaré en la puerta de abajo, ¿vale? Así que con libertad venís, me saludáis y estaré encantado de saber quiénes sois, qué os ha traído hasta aquí y cómo podemos continuar esa relación si es que queréis, ¿vale? Ahora que estamos en familia, ¿vale? Vamos a tener un tiempo de anuncios breves, ¿vale? Para no sobrecargar mucho el tiempo de hoy que, a causa de esta situación, pues tiene que estar un poco más limitado de lo que nos gustaría, ¿vale? Pero lo hacemos todo con tranquilidad, ¿vale? Anuncios de interés para la comunidad. Café y algo más, ¿vale? Se está proyectando ahora
en las pantallas el folletín de anuncios, os pido que mientras os cuento brevemente de qué va, le saquéis una fotografía, ¿vale? Luego os cuento por qué. Nuestras hermanas van a organizar un café tertulia en el que diversas personas van a compartir cuál ha sido su experiencia durante el COVID. Lo van a hacer desde diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista, pero con intención de que sea un tiempo de compartir, en el que todos podamos saber y entender qué es lo que está pasando desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Han sido tiempos difíciles, ¿vale? Pero las experiencias personales son enriquecedoras y seguro que en ese tiempo vamos a poder compartirlas. La cita es el próximo viernes 26 de febrero a las 6:30 de la tarde, vía Zoom. Y aquí viene el sentido de la fotografía. Ahí aparece el enlace Zoom y la contraseña para entrar, ¿vale? Si tenéis relación con los medios de comunicación de la Iglesia, seguro que os llegará un enlace. Pero si no os llegan y queréis estar aquí, pues con esa fotografía podéis acceder, ¿vale? Segundo, mercadillo de tartas de buscadores. El Ministerio Infantil de la Iglesia va a celebrar esta actividad en la que se pretenden recaudar fondos para poder adquirir el material de formación bíblico que utilizan los niños, ¿vale? Entonces, se puede colaborar de muchas maneras. Podéis hacer una tarta y donar lo recaudado a buscadores, podéis hacer una ofrenda directamente al Ministerio Infantil o el día del mercadillo podéis comprar una tarta o alguno de los detalles que están preparando nuestras hermanas de Más que Hilos, ¿vale? Y que serán unos detallitos que seguro que no nos defraudarán con todo el arte que ellas tienen, ¿vale? ¿Cuándo es esta actividad? El domingo 14 de marzo. Todavía quedan un par de fines de semana, así que tenéis la oportunidad de ir pensando cómo vais a poder participar, ¿vale? Si queréis involucraros un poquito más, habláis con las responsables del Ministerio Infantil, que ya sabéis, están en la bicicleta todas las mañanas antes de empezar el culto en la entrada. Termino. Hoy nuestro pastor está en San Fernando, ¿vale? Está compartiendo el tiempo de culto dominical allí, así que no le veréis aquí. Le están disfrutando nuestros hermanos de San Fernando. Que no se confíen, que tiene que volver. Vale. Más. Tiempo de ofrenda. También reservamos un tiempo para reconocer nuestra dependencia del Señor y su soberanía. Eso se puede hacer de muchas maneras, pero nosotros reservamos este tiempo en el culto, ¿vale?, para recordar que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos le pertenece, ¿vale? Esa pertenencia es voluntaria. Nosotros le reconocemos y queremos decirle que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es suyo. Le servimos, le amamos y también con nuestro dinero queremos sacar adelante su obra. Así que, de nuevo, foto a la fotografía para que podáis hacerlo. A causa del COVID, de nuevo, para no pasar las bolsas y tener contacto con el dinero, lo hacemos de forma telemática, ¿vale? Si las nuevas tecnologías no son lo que se nos da bien y somos más del sistema tradicional, tampoco hay problema. Vais a encontrar unas cajitas a la salida del salón del culto donde podéis depositar un sobre con vuestra ofrenda, ¿vale? En cualquier caso, aunque la forma en la que tenemos este tiempo no siempre es como queremos a causa de todo lo que estamos hablando, lo que sí podemos hacer, como siempre, es darle gracias, es reconocer su cuidado, su protección y
todos los beneficios que nos da. Así que en este sentido quiero pedirte, Esteban, por favor, si puedes dar... ¡Ay! Ismael, pues me va a costar cambiar, porque cuando yo cambio el nombre, macho, ya es un esfuerzo. Le voy a pedir a Ismael, perdón otra vez, que dé gracias y ya comenzamos con el tiempo de alabanza, si te parece, ¿vale? Pues muchas gracias, Señor, por poder encontrarte en cualquier momento, en cualquier lugar. Gracias por sabernos arropados por ti, cuidados por ti y, como ha dicho Ángel, un pequeño gesto de reconocer tu soberanía es entregarte una parte de lo que tenemos, estas ofrendas, Señor, que tú sigas moviendo corazones de tu pueblo para seguir ofrendando, seguir aportando a tu iglesia y te pedimos, Señor, por las personas que están en el consejo, en responsabilidades dentro de la iglesia, que también se pueda administrar con sabiduría, que se pueda conseguir llegar a muchos sitios, muchos ministerios y que podamos ser una iglesia viva en este barrio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a seguir alabando al Señor por medio de las canciones. En mi corazón, el hacer tu voluntad es mi deleite. Dame, oh Señor, tus pensamientos, yo seguiré el resto de mis días, correré por el camino de tu gracia. De mis enemigos, nada me apartará de ti, nada me apartará de ti. Tu ley está escrita en mi corazón, el hacer tu voluntad es mi deleite. Dame, oh Señor, tus pensamientos, yo seguiré el resto de mis días, correré por el camino de tu gracia, confiaré tu palabra que es mi guía, triunfaré en medio de mis enemigos y nada me apartará de ti. Correré por el camino de tu gracia, confiaré en tu palabra que es mi guía, triunfaré en medio de mis enemigos y nada me apartará de ti, y nada me apartará de ti, y nada me apartará de ti. Amén. Pues la siguiente canción, no sé si la hemos cantado alguna vez en esta iglesia. Yo me acuerdo que la escuché por primera vez en Valladolid, en la iglesia de los Bores. No me acuerdo cuántos años tenía, hace mucho tiempo, pero me acuerdo que lloré como un niño. Bueno, en ese entonces también era un niño y soy de lágrima fácil. Pero fijaos lo que dice esta canción. Yo quiero más de ti, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Seguro que a algunos les ha pasado, a mí se me hace muy fácil ver que
los peores momentos míos, mis pecados, mis actitudes más mezquinas, salen cuando soy más yo. Si el Señor fuera más grande, qué distinto sería. Así que si quieres cantar esta canción, piensa que lo que le estás pidiendo al Señor es que seas menos tú, para que Él sea más grande. Y la parte quizá más dura es que para eso tiene que quebrantar tu corazón y quebrantar tu vida. Y en ese momento Él puede ser más grande. Si deseas esto para tu vida, canta con nosotros esta canción. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como
Señor, haznos más pequeños, haznos menguar, aunque eso nos quebrante. Nuestro deseo es que tú seas más grande en nuestra vida, Señor. Seguro que cualquiera a nuestro alrededor lo va a notar. Hazte más grande en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy también dedicamos un tiempo para recordar una institución preciosa que nos dejó nuestro Señor Jesús. Hoy tenemos la Santa Cena y hemos recibido todos al entrar una bolsita individual con el pan y el vino que os pido que tengáis a mano, ¿vale? Si
habéis sido bautizados como muestra de una decisión personal. Y si nos visitáis, pero estáis en comunión con vuestra iglesia, pues también podéis participar y acompañarnos en este tiempo. ¿Vale? Jesús instituyó este ejercicio de reflexión en un momento crucial de su vida. Solo faltaban unas horas para que muriera y estaba compartiendo esos últimos momentos con las personas con las que había estado viviendo su ministerio público durante los últimos años. Esos hombres que le acompañaban eran personas sencillas y rudas, muchos de ellos, como sabéis, pescadores. ¿Qué podía decirles en ese momento? En ese momento en el que quizá había que dejar un mensaje, una reflexión que les quedara grabada para el resto de sus vidas. ¿Qué extracto de teología podía dejar el Señor en ese momento? Pues dejó un símbolo. Dejó un símbolo que visualmente recordara en cada momento de sus vidas qué era lo realmente importante. Lo realmente importante es que estaba a punto de abrirse el camino de la reconciliación. Por fin los seres humanos se iban a poder reconciliar con Dios. Iban a poder recuperar esa relación que se había roto en el jardín del Edén. El poder acercarse delante de su presencia, sin intermediarios, sin todo lo que representaba el tabernáculo, los velos, los sacerdotes, los sacrificios. Todo iba a desaparecer de un plumazo. Íbamos a poder hablar, ver y relacionarnos con Dios personalmente. Su cuerpo clavado en la cruz y su sangre derramada eran el precio que nosotros no podíamos pagar. Eran el precio de nuestro pecado, de nuestra separación con Dios, y entonces se abre el camino. Tenía que dejar un símbolo. El símbolo es el símbolo de la unidad y del testimonio. ¿Vale? Esa realidad del sacrificio de Jesús, su cuerpo clavado en la cruz y su sangre derramada, nos pone a todos nosotros como hermanos en el mismo punto de testimonio y a Dios sentado en el trono que le corresponde. Así que en ese espíritu, con esas ideas en la cabeza, vamos a acercarnos a este tiempo con las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios 11:24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais este vino, mi muerte anunciáis. Tomamos el vino. Señor Jesús y Padre nuestro, gracias por tu amor, Señor, por tu amor enfocado en nuestra salvación. Tu gracia nos ha alcanzado, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana y hoy en este tiempo queremos recordar y mostrar tu fidelidad, tu amor, Señor. Todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que haces en cada momento, Señor, para cambiar nuestras vidas, para acercarnos a ti, para que podamos ser tus hijos, Señor, y acercarnos confiados delante de tu trono. Te damos gracias por tu cuidado y por tu protección y por, Señor, tu cuerpo que fue clavado en la cruz en nuestro lugar y tu sangre que sustituía la nuestra, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio, que nunca podremos entender ni comprender, pero que sí, Señor, podemos agradecer. Te lo decimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Hoy el tiempo de la palabra corre a cargo de nuestro hermano Alberto, al que pido que pase delante, y vamos también a tener una breve oración, agradeciendo el tiempo que nos ha dedicado y pidiéndole al Señor que todas sus palabras lleguen a nuestro corazón. Oro yo, ¿vale? Señor y Padre, te doy gracias por Alberto, Señor, por su ministerio. Te pido, Señor, que tú le ilumines y le guíes en la predicación de hoy, que tú pongas en su corazón y en su mente las palabras, Señor, que quieras transmitirnos y que le guíes durante todo este tiempo, Señor. Gracias por su dedicación y te pedimos que tú le guíes, Señor, en el nombre de tu Hijo. Amén. Buenos días. Yo sé que esto es una venganza de Manuel por alguna vez que le he dejado esto un poco alto. A ver, ahí se me escucha bien, ¿no? Bien. Hoy es un placer estar aquí y compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Hoy me gustaría acercarme, tras algunos domingos en los que hemos hablado de textos del apóstol Pablo, me gustaría acercarme al otro gran apóstol, ¿verdad? El apóstol Pedro, al pensamiento del apóstol Pedro, un pensamiento cincelado sin duda por su cercanía con el Señor Jesús. Un texto que vamos a leer claramente guiado por el Espíritu del Señor. A ver, no digo nada novedoso, ¿verdad? Si digo que estamos viviendo tiempos extraordinariamente complicados como seres humanos. Los ha habido mucho peores, qué duda cabe. Pero nadie podemos negar los retos que enfrentamos. Una pandemia global, desastres naturales, extremismos políticos, muros que se levantan, una deshumanización general en el trato al semejante. Es curioso porque hace poco más de un siglo los humanistas tenían una gran confianza en la evolución del ser humano, que caminaba, según decían ellos, hacia la perfección moral. Para ellos, la evolución del ser humano era una garantía de esa utopía de perfección. Sin embargo, hoy en día, metidos ya de pleno en el siglo XXI, aquellas ideas tan optimistas acerca del ser humano, pues hacen reír casi a la mayoría, ¿no?
2 guerras mundiales, millones de muertos y de desplazados, bastaron para demostrar que todas aquellas ideas eran una fantasía, ¿no? Y que aquella desmedida confianza en que el ser humano alcanzaría su mayoría de edad, esa armonía y perfección que redundaría en un bienestar para todos los hombres, era algo que estaba tan lejos de la realidad como podía estarlo Disneylandia de Hiroshima. Hoy vivimos también tiempos de gran desconcierto. ¿Terminará por consumarse el cambio climático y nos destruirá a todos? Algunos ya le han puesto fecha. ¿Aparecerá en algún momento un virus tan letal contra el cual no tengamos ninguna respuesta? ¿Se levantará algún líder extremista e iniciará una guerra de una devastación jamás vista? Se hacen toda clase de pronósticos, ¿verdad?, y conjeturas por parte de supuestos expertos. Muchos de ellos están a sueldo de gobiernos, también por autores de ciencia ficción, y casi siempre el cuadro es pesimista. El destino del ser humano pesa más y más cada día sobre nuestras conciencias. ¿Hacia dónde vamos? Nuestro pasaje bíblico de hoy pretende responder a esa creciente inseguridad que se ha instalado en nuestros corazones. El verbo clave es esperar. Esperar. Esperamos la venida del día de Dios. Esperamos el cumplimiento de sus promesas. Nosotros esperamos. Para Pedro, la vida cristiana consiste en esperar, en anticipar. Ni que decir tiene que el cristianismo solo tiene sentido a la luz del futuro, a la luz del regreso de Jesucristo. Y es que en el amplio abanico de creencias de este mundo, la Biblia proporciona una forma única de ver el futuro. El paso del tiempo tiene un sentido y una dirección. Vamos hacia algún sitio. El tiempo tiene una meta. Ya sabéis que el cristianismo no es solo un mensaje acerca de mi relación vertical con Dios aquí y ahora, ni tampoco solo un mensaje acerca de tener a Jesús en nuestros corazones, ni ir al cielo cuando muramos. Es un mensaje de nuevos cielos y nueva tierra, que en un demoledor momento puntual sustituirá a este mundo viejo, caduco y corrompido. Y esta promesa es la que da sentido al progreso de la historia sin caer en un ingenuo optimismo evolucionista que solo nos llevará a la desilusión. Fijaos, este último capítulo de Segunda de Pedro probablemente fueron sus últimas palabras. Él ya sabía que le quedaba poco tiempo. Y está escrito como un recordatorio solemne de esta promesa, el regreso de Jesucristo, la llegada del día de Dios, frente a algunos escépticos que lo negaban. Había falsos maestros que suscitaban dudas acerca de las doctrinas cristianas que tienen que ver con el futuro, es decir, con el regreso de Jesucristo. Pedro les llama burladores, porque se mofan de la idea de que Jesús pueda volver. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. A ver, Pedro no podía permitir que se cuestionara el retorno de Jesucristo, porque sin esta verdad, sin esta esperanza, cortamos la arteria principal de riego sanguíneo del cristianismo y ya lo transformamos en otra cosa. Y si aquellos herejes conseguían inculcar sus ideas, no hay duda de que se produciría una hemorragia en la vida de la Iglesia. Así que lo que Pedro pretende en este capítulo es aplicar correctamente un torniquete. Ahora bien,
¿Por qué dudaban los escépticos? Es interesante. Aparentemente era un problema de desilusión, ¿verdad? La segunda venida de Jesucristo, tan comentada, tan cacareada, pues no se había producido. Y la expresión el fin del mundo, para muchos, estaba tan asociada a ese fanatismo que predicaban aquellos evangelistas ambulantes, que era más digno de burla que de reflexión. Por tanto, ¿quién podía echarle en cara a algunos cristianos que se preguntaran si al fin y al cabo todo esto de la segunda venida de Jesús no era sino una tontería que solo servía a intereses de chiflados y lunáticos? Y han seguido pasando los años, cientos de años, 2000 años, y ese día trascendental no ha llegado. Si era difícil creer en los días de Pedro, apenas transcurridos 30 años desde los hechos históricos de la muerte y resurrección de Jesús, ¿cuánto más ahora? Pero fijaos, es interesante. No todo era una cuestión de desilusión. Si solo se tratara de escepticismo, seguramente Pedro habría respondido de una forma más amable, más pastoral, más compasiva de la que lo hace en este pasaje. Algo parecido a cómo Jesús trató con la incredulidad de Tomás, por ejemplo. Pero lo cierto es que estaban en juego otros factores más indignos. Vendrán burladores, dice Pedro. Esta palabra ya da una idea de desprecio, ¿verdad? Aquellos escépticos no solo estaban decepcionados porque Jesús no había regresado, sino que se reían de la idea de que pudiera volver. La idea les resultaba tan ridícula que para ellos era algo verdaderamente inconcebible, para mofarse y no para debatirlo. Casi seguro esa era su actitud. Pero mirad, sabemos también, por esta carta de Pedro, que aquellos falsos maestros querían convertir el mensaje de Jesucristo en algo más aceptable para los griegos de sus días. Algo más parecido a una de aquellas sectas mistéricas, iniciáticas, ¿verdad?, que eran tan populares en aquellos días. Ya sabéis que para el pensamiento griego todo aquello que tiene que ver con la inmortalidad, mezclar la inmortalidad con la idea de una resurrección corporal y un nuevo mundo material resultaba absurdo. Ellos despreciaban todo aquello que tenía que ver con lo material. Por tanto, aquellos maestros estaban seguros de que conseguirían una mejor respuesta a su evangelización si conseguían enmarcar el mensaje cristiano en una forma de pensamiento griego, negando, por supuesto, ideas como el regreso de Jesucristo, el juicio final o un nuevo mundo material. Pero fijaos, por desgracia, cuando el cristianismo se confundía con aquellas religiones, tenía un punto débil, y era su falta de interés o su falta de conexión con la historia. Recordad que en aquellas religiones mistéricas se basaban en fábulas, en mitos, que representaban verdades atemporales, pero que no tenían ninguna conexión con el mundo de los hechos concretos. Y, claro, al transformar el mensaje de cristiano en una de estas religiones esotéricas, mistéricas, ¿qué pasaba con el Señor Jesús? ¿En qué se convertía? Se convertía en una figura mitológica y, por tanto, ideas como su encarnación, sus milagros, su resurrección corporal o su segunda venida resultaban absurdas para la mentalidad griega. Lo que importaba, por tanto, para aquellos maestros no eran tanto los sucesos históricos de la vida y de la muerte de Jesús, sino la experiencia mística que el Espíritu de Jesús te puede comunicar aquí y ahora. Por eso, Pedro insiste tanto en el primer capítulo de esta epístola en que nosotros los cristianos no seguimos fábulas inventadas, sino hechos históricos. Hemos visto a Dios intervenir en la historia. Hoy encontramos algo parecido entre muchos cristianos.
a los cuales la idea de la segunda venida de Jesús, bueno, pues les resulta, les da vergüenza. Prefieren interpretar todas estas dimensiones escatológicas e incluso milagrosas de la vida de Jesús como mitos. Lo importante, nos dicen, no es la historia pasada ni la historia futura, sino la experiencia del creyente y de la Iglesia aquí y ahora. No debemos esperar su regreso futuro, sino vivir en la experiencia de esa venida de Cristo que ya tuvo lugar en la llegada del Espíritu Santo, nos dicen. Es decir, como el cristianismo no encaja con sus ideas y prejuicios preconcebidos, prefieren transformar el mensaje cristiano. Ahora bien, ¿cuál es la razón para mostrar esa manera tan inflexible de pensar? ¿Por qué eran tan poco propensos a cambiar su mentalidad? Pedro nos da la clave en el versículo 3. Nos habla de burladores que andan según sus concupiscencias. Ojo, esto quiere decir que había un componente moral en aquellos prejuicios. No era tanto que no pudieran creer en la venida de Jesús, sino que tenían fuertes razones para no querer creer en ella, que es distinto. Y es que es raro encontrar un caso de duda religiosa que no esté hasta cierto punto coloreado por factores morales y de conducta. Yo mismo he hablado con algunos compañeros de trabajo, los cuales me dicen que el cristianismo les plantea serias dificultades intelectuales. Pero no hace falta ser un genio para discernir que detrás de ese aparente problema intelectual, lo que hay es un interés de mantenerse libre de la presión moral que ejerce el cristianismo, si es que lo podemos decir así. Prefieren vivir a su manera, prefieren no tener que rendir cuentas a nadie y mucho menos a un Dios. Todo creyente maduro sabe que la batalla por la fe no se libra finalmente en la mente, sino en la voluntad. En último término, no es el fracaso de nuestra argumentación intelectual el responsable de nuestro escepticismo, sino nuestra falta de sumisión moral. ¿Sabéis por qué? Porque arrepentirse cuesta mucho. Dejar de hacer lo que haces, dejar de vivir como vives y darte la vuelta ante Dios cuesta mucho. Y por eso dudaban los escépticos. Sí, aparentemente es por desilusión. Es difícil creer y el tiempo pasa. Pero debajo de esa desilusión superficial, el apóstol Pedro discierne un prejuicio moral. Así que la respuesta que Pedro les va a dar a estos burladores creo que tiene mucho que decirnos y tiene mucha relevancia para nosotros hoy. Según Pedro, ¿qué es lo que ignoran los escépticos? Pues mirad, ignoran ni más ni menos que la Biblia. Muy bien. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Pedro enumera 4 puntos en los que la Biblia habla de 1. La relación que hay entre Dios y la historia. 2. La relación que hay entre Dios y el universo. 3. La relación que hay entre Dios y el tiempo. Y 4, y último, la relación que hay entre Dios y nosotros mismos. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia acerca de la relación de Dios con la historia? Vamos a leer los versículos 5 o 6 de 2 de Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estos versículos hacen referencia al diluvio en tiempos de Noé. Según Pedro, aquí tenemos un ejemplo histórico en el que Dios hace
precisamente eso que los escépticos dicen que Dios no podía hacer: intervenir en la historia y juzgarla. Y si os fijáis, Pedro acusa a los falsos maestros de ignorar esto de manera deliberada, porque la Biblia, recordad, no es tan solo un libro de palabras proféticas, sin ninguna conexión con la historia. La Biblia nos habla de hechos, de intervenciones de Dios en la historia que luego son interpretadas teológicamente. Y la intervención definitiva de Dios en la historia es su propia encarnación, la llegada de su Hijo, capaz de sobrellevar nuestra tragedia, nuestro pecado y finalmente entregar su vida, lo cual demuestra cómo es Dios, cómo actúa y sobre todo cómo le importa el ser humano. Segundo aspecto que los escépticos ignoran. ¿Qué dice la Biblia acerca de la relación de Dios con el universo? Versículo 7. Un segundito, que esto me ha dejado operar. Bueno, pues lo leéis de vuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay un error muy común, a mi juicio, de creer en lo que se llama un Dios agitador. Es decir, un Dios que está sentado en su trono en el cielo y que de vez en cuando pues, baja un dedo para agitar un poco las cosas en este mundo. Porque eso no lo dice la Biblia. Es decir, este mundo no sigue su curso de manera independiente con la ayuda puntual de un mecánico celestial que de vez en cuando arregla alguna cosilla. Según la Biblia, este mundo depende de la energía de Dios que lo sostiene. Y como dice Pedro, la misma palabra que creó este mundo es la que lo sostiene. Por tanto, acabar con este mundo, está diciendo Pedro, no requiere de ninguna acción repentina por parte de Dios. Basta con dejar de hacer esa obra de sostén que ha venido haciendo desde la creación, para que todo esto se venga abajo. Tercero, ¿qué relación hay entre Dios y el tiempo? Muy interesante. Vamos a leer el versículo 8. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El tiempo. El tiempo solo se puede medir en el terreno en el que ocurren los cambios, ¿verdad? Nuestros coches se rompen con el uso. Nuestro cuerpo se va deteriorando con la edad. Los ríos fluyen hacia el mar. Y es observando estos cambios como comprendemos que el tiempo pasa. Pero imaginémonos que viviéramos en un mundo sin cambios, en el cual el agua pudiera fluir hacia arriba, o incluso quedarse suspendido entre el cielo y la tierra. Imaginemos que nuestros propios ojos, además de mirar a derecha y a izquierda, pudieran mirar adelante y atrás en el tiempo, de manera que pudiéramos percibir los horizontes temporales de la misma manera que percibimos los horizontes de la Tierra, los horizontes de este globo terráqueo. Imaginémonos que vivimos en la eternidad. Pues bien, dice Pedro, en la eternidad, en ese mundo, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Así es el Dios de la Biblia, habita en la eternidad. A nosotros nos puede parecer que los sucesos de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesús ocurrieron hace mucho tiempo porque han pasado ya más de 2000 años. Pero para Dios, algo que ocurrió hace 2000 años
es tan reciente como algo que ocurrió ayer por la noche. Es decir, la cruz no es un recuerdo en la mente de Dios. Es un suceso permanente en su visión eterna del tiempo. Está siempre ahí. Por eso cuando Juan de Patmos en el Apocalipsis mira al cielo, ¿qué es lo que ve? Ve el Cordero que acaba de ser sacrificado. ¿Cómo? Porque las heridas de Jesús están siempre frescas en la mente de Dios. Por eso se puede hablar del Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nos acercamos a la perspectiva del tiempo que tiene Dios, todas nuestras quejas, ¿verdad?, acerca de la posible tardanza en el retorno de Jesús, pues parecen irreflexivas y que tienen poco sentido, ¿verdad? Cuarto y último. ¿Qué dice la Biblia acerca de la relación que Dios tiene con nosotros? Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fijaos, este texto nos insta a no confundir nunca la paciencia de Dios con la indiferencia. A la indiferencia le da todo igual. La indiferencia no se enfada, no se irrita, no se la puede provocar. Pero ojo, la paciencia sí se enfada, pero guarda su enojo. Sí se la puede irritar, pero rehúsa expresar irritación. Sí se la puede provocar, pero no cae en la provocación. Y lo que este texto nos quiere transmitir es que no debemos confundir la paciencia de Dios con la indiferencia. Y que Dios es paciente con nosotros y no indiferente. No le es indiferente la manera en la que vives, pero es paciente. Claro que podría estallar contra este mundo malvado y perverso en justa ira y destruirlo, pero no lo hace. Es paciente. Y por increíble que parezca, Dios quiere y muestra paciencia incluso con los seres humanos más malvados y perversos que hay, y quiere que sus enemigos le encuentren, descubran en él su gracia y su misericordia. Así es nuestro Dios. La gente esperaba el retorno de Cristo en el primer siglo. Y han pasado 2000 años y la gente ya no espera el retorno de Cristo. Y esto nos puede llevar a una falta de preparación y sobre todo a confundir la paciencia de Dios con la indiferencia. El día del Señor vendrá como un ladrón, dice el apóstol Pedro, de forma totalmente inesperada, en un momento en el que muchos se mofan y se burlan de esta idea. Y esto nos lleva a las últimas palabras del apóstol. Para mí los versículos 11 y 12 son el último desafío de Pedro hacia estos burladores. Recordad que estos burladores querían vivir a su manera, sin observar ningún aspecto de la ley moral de Dios. Por eso se burlaban. Y por eso mantenían todo pensamiento que tuviera que ver con la venida del Señor y con el juicio final, lo más alejado de su mente, como podían. Pero Pedro no nos habla del retorno de Cristo para satisfacer nuestra curiosidad o para alimentar nuestra morbosidad, sino para desafiarnos en nuestra forma de vivir. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Ahí lo tenéis. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí tenéis el desafío. Ese es el desafío. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué clase de persona debemos ser? ¿Cómo debemos comportarnos? A ver, ¿qué es en realidad ser cristiano? Ser cristiano es vivir mirando hacia la eternidad. Es vivir a la luz del regreso de Jesucristo. Y como dice Pedro, es vivir vidas santas. Pero estamos acostumbrados a escuchar hacia la santidad en términos de beatería y misticismo y cosas así, que nos olvidamos que la santidad, especialmente en el Antiguo Testamento, es algo eminentemente práctico y tiene que ver con reflejar el carácter de Dios y por ende reflejar el carácter de Jesús y ser generoso hacia los pobres, ser amable hacia las personas, ser íntegro en tu vida diaria, ser justo en tus acciones, ser paciente como Dios es paciente, ser misericordioso, etcétera, etcétera. Reflejar el carácter de Jesucristo. Y fijaos, las palabras con las que Pedro termina su epístola son de mucha importancia, porque él ya sabía que le quedaba poco tiempo. Lo dice en el capítulo 1, versículo 14. Por tanto, estoy seguro que él escogió cuidadosamente sus últimas palabras, al menos sus últimas palabras por escrito. Vamos a leerlas. Es un versículo corto, versículo 18. Así se despide Pedro. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mirad, muchas relaciones con Jesucristo terminan en desilusión sencillamente porque no se les enseña a los nuevos convertidos cómo avanzar a lo largo del camino cristiano. En lugar de ir creciendo de forma constante y sin altibajos en su vida espiritual, se atascan tras un gran impulso inicial y van dando tumbos de consagración con el Señor a consagración con el Señor, de plenitud del Espíritu, si lo podemos decir, a plenitud del Espíritu. Se conducen de una manera un tanto indisciplinada y avanzan poco en su camino hacia la madurez como creyentes. No han sabido ni siquiera entender bien el significado de las pruebas que viven, que tienen que vivir. Y mirad, estoy convencido de que la santificación cristiana, en general, no se obtiene por medio de consagraciones momentáneas, ni experiencias místicas, sino por medio de un proceso de crecimiento. Si quieres tener un carácter que esté preparado para la llegada del día de Jesucristo, tienes que crecer, tienes que escalar la montaña, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es como lo dice Pedro. Por supuesto, los recursos que tenemos no son nuestros, son del Señor. Pero el crecimiento es algo de lo que nos tenemos que ocupar nosotros, a la vez que dependemos de Dios constantemente. Y mirad, este crecimiento no va de experiencias esotéricas, sino simple y llanamente conocer a nuestro Señor Jesús. Está hablando de una relación personal. Esto va de tener a Jesús como compañero de viaje, de despertarse por la mañana y decir, Jesús, ¿qué vamos a hacer juntos hoy? Necesito tu ayuda. No se trata de rituales religiosos que al fin y al cabo resultan agotadores y gravosos. Tampoco es la búsqueda de nada de tipo mágico o celestial. Que nos mantengamos creciendo.
que no vayamos a golpes de impulso, que existe algo que se denomina estabilidad espiritual, y es para aquellos que progresan creciendo, para aquellos que cada día se levantan e invocan el nombre del Señor Jesús, para aquellos que meditan en su palabra, que están tan habituados a meditar en ella que son capaces de extraer patrones de comportamiento para su vida diaria. Así que fíjate, la pregunta no es si eres perfecto o si ya has llegado. Si estoy aquí hablando es porque ni soy perfecto, ni he llegado, y mi mujer sabe perfectamente lo inconstante que soy en mi crecimiento. La pregunta es, ¿te estás moviendo? ¿Estás creciendo? Porque si estás creciendo, entonces ten por seguro que se cumplirá la segunda parte del versículo. Y al Señor será la gloria y la honra desde ahora y hasta el día de la eternidad. Que el Señor os bendiga. Bueno, estamos terminando ya este tiempo en el que espero que hayáis podido sentir el calor de nuestro Dios llamando a vuestro corazón, que hayáis podido sentir su presencia, y nos vamos a despedir con una doxología. Pero os recuerdo que en el tiempo que pasemos aquí, que sea breve, saludándonos, luego nos vayamos directamente, que no paremos en la puerta de la iglesia, sino que cada uno vaya para su casa con toda la paz, ¿vale? Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.